va a ser bastante sencilla. Vamos a hablar qué es TIBCOP Spotfire, cómo se conecta o cómo conectar Geographic con TIBCOP Spotfire, generar una interpretación en Spotfire, mover la data desde Geographic, desde la base de datos que es SQL Database, de Geographic a Spotfire, importar datos generados en Query Builder hacia Spotfire, analizar datos en Worldbase, cómo manipular datos, cómo mostrarlos, hacer un análisis estadístico de las herramientas de análisis estadístico y al finalizar los siguientes pasos que vamos a tener después del webinar. Empezando, ¿qué es TIBCOP Spotfire? Spotfire es una compañía norteamericana de aquí de los Estados Unidos y es una solución de análisis, es la solución de análisis más completa que existe en el mercado. Es fácil de utilizar y se utiliza para visualizar diferentes tipos de data en diferentes tipos, utilizando diferentes tipos de formatos. Todo esto integrado con una herramienta o con por lo que corre por detrás es inteligencia artificial como motor principal. Es utilizado para industrias, aquí en las industrias petroleras, de energía, de transportes, de mercadeos, de comida, de cualquier tipo de empresas que necesitan análisis de datos, análisis estadísticos, de gráficos, etcétera, diferentes tipos de datos, y se utiliza en medio de una plataforma. Y esto es más o menos cómo se ve en la interfase de lo que es TIBCOP Spotfire. ¿Cómo conectar TIBCOP Spotfire con Geographic 2019.3? En la nueva versión que va a salir dentro de poco de Geographic 2019.3, se agregó un plugin hacia lo que es TIBCOP Spotfire. Cuando abran Worldbase, van a ver en la pestaña de herramientas, van a ver dos iconos de Spotfire, como nos muestra aquí, estos dos iconos. Y para esos iconos es para conectarse directamente a, hacer el hipervínculo entre Geographic, Worldbase, en este caso, y TIBCOP Spotfire. ¿Qué se necesita? Se necesita tener licencias de TIBCOP Spotfire, Geographic o el MKR. No vende este tipo de licencias. Como dije al principio, es un software totalmente aparte. Tendrían que ustedes que contactar a las personas de TIBCOP y tener instalado TIBCOP Spotfire en la misma máquina donde se corre Geographics y tener la licencia de TIBCOP. Porque lo que hacen al abrir esto, él automáticamente me va a abrir TIBCOP Spotfire y me va a hacer una interfase dentro de la computadora entre Worldbase y lo que es TIBCOP Spotfire. Después ustedes pueden utilizar el tipo de plantilla que quieran utilizar, ver qué información quieren traer, etcétera, a TIBCOP Spotfire. Ahora vamos a verlo con la demostración en vivo. Minimizamos aquí y vamos a abrir aquí. Tenemos lo que es Geographic Discovery Project Explorer. Tenemos nuestros proyectos y yo tengo un proyecto activo y es este proyecto que tenemos aquí. Como les dije, para activar TIBCOP Spotfire se van aquí a la pestaña de Tools y van a tener estas dos herramientas que están aquí. Van a tener una nueva que me va a para importar los datos como yo quiera de una vez dentro de TIBCOP. Aquí voy a tener estas pestañas, no diríamos estas presentaciones de TIBCOP ya previamente salvadas. El usuario puede guardar cualquier tipo de plantillas que quiera o utilizar una plantilla nueva para traer los datos. Si utilizamos una SQL QC Data es para hacer un QC de la información o para estas para ver DST del recobro de los datos que están dentro del proyecto. Estas plantillas lo que me va a traer ya son gráficos hechos, como vamos a ver tablas, etc. Si no, le damos una nueva. Si nosotros ya estamos trabajando, tenemos hechos diferentes tipos de proyectos en TIBCOP y los queremos abrir, ya un proyecto que hemos hecho, sencillamente seleccionamos en los que están en las plantillas prehechas o los proyectos que se hayan trabajado y lo abrimos directamente. Vamos a darle aquí uno, vamos a decir abrir, ponemos Williston, webinar, proyecto, ponerle un nombre y un apellido, le decimos que los traiga de nuevo y le decimos abrir. Cuando le decimos abrir, él va a buscar y se va a conectar a ver si tenemos TIBCOP instalado en nuestro PC. Ya yo lo tenía instalado y está
corroborando la licencia para activar TIBCO y poder abrir el software y traer los datos que tenemos desde Worldbase hacia lo que es esta plataforma de análisis de datos. Vamos a darle unos segundos que se está inicializando, está corroborando la información y ahí está abriendo lo que es TIBCO Spotfire. Lo primero, lo que me va a decir, la primera vez que lo abre, va a decir esta ventana que está aquí. Dice que su data está listo y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Puedes comenzar los datos seleccionando desde la visualización de los datos, comenzarlo para seleccionar qué es lo que se quiere mostrar o buscar la información. Aquí arriba, en la ventana de TIBCO, tenemos los archivos para ver datos que están ya hechos o trabajos, proyectos de TIBCO Spotfire. Todos los datos y todos los trabajos que se utilizan con TIBCO van a estar guardados en TIBCO, en Spotfire, no dentro de Geographic. Son dos, recuerden, son dos software totalmente diferentes. Lo que estamos nosotros haciendo es mostrando el plugin. Tenemos aquí la edición de las tablas, como quiere que se vea, que quiero agregar más columnas, filas, etcétera, el tipo de datos, la visualización, si se quiere agregar filtros, diferentes herramientas para hacer los análisis estadísticos, etcétera. Aquí en la izquierda, en esta barra, tenemos cómo importar los datos. Le damos el símbolo de más. Aquí me va a mostrar si tengo análisis recientes. Aquí se van a desplegar los mismos. Si me quiero conectar a diferentes tipos de bases de datos, estos ya son conectores ya que vienen dentro de TIBCO. Por ejemplo, vienen aquí, como petroleras como Apache, y tienen para la parte de Google Analytica, tienen Oracle, si ustedes utilizan, etcétera, se pueden hacer directamente desde ahí. Ustedes igualitos pueden traer cualquier tipo de archivo. Aquí vienen los diferentes tipos de archivos que ustedes pueden traer a TIBCO. Utilizan los archivos más generales, como delimitados, de Spotfire análisis, etcétera, o se conecta uno por medio a la base de datos, que es lo que yo les voy a mostrar más adelante, cómo conectarnos y traer los datos a la base de datos. En nuestro caso, ya al abrir TIBCO Spotfire, cuando lo hicimos desde Worldbase, él automáticamente ya va a traer los datos de lo que es del encabezado de pozo. ¿Qué son los datos del encabezado de pozo? Nos regresamos rápidamente aquí a Worldbase y si nos vamos aquí, él me va a traer, estos son los datos de mi encabezado de pozo. Toda esta información que está aquí, que aparece en esta tabla que nosotros agregamos dentro del pozo, es lo que me va a traer. O si le decimos aquí el world header, la información que tenemos aquí del pozo. De cómo se ubica, locación, latitud, longitud, TD, los datos elevation, toda esa información se va a venir automáticamente a TIBCO. Ya está trayendo la información de Worldbase a TIBCO. Nosotros no hicimos nada, solo que hicimos un clic para establecer la conexión. Tenemos todos estos tipos de datos cargados aquí y qué podemos hacer nosotros con estos datos. ¿Cómo empezamos a mostrar la data? Sencillamente nos vamos a la tercera fila de aquí, a la opción que dice tipos de visualización, y dentro de TIBCO ya vienen prehechos y precargados una gran gama de diferentes tipos de representación, diferentes tipos de tablas, de textos, de gráficos de 3D, mapas, etcétera, que se pueden desplegar. Vamos a utilizar ahorita, para comenzar, para ver los datos, digamos que es una tabla. Les digo que me muestra la tabla y voilà. Ahí tengo toda la información que yo les dije que acabamos de traer desde Worldbase hasta TIBCO. Con un solo clic, nada más abriendo el software, ya me las trajo aquí. Y me está diciendo que tengo los datos del pozo, el well ID, los operadores, condados, etcétera. Y podemos ir viendo que toda la información esa que está aquí es lo que me va apareciendo en esa tabla. Nosotros podemos customizar la tabla como nosotros queramos. Yo puedo venir aquí, seleccionar el nombre de la columna y cambiarle lo que es el formato, hacerla oculta, y cambiar el tamaño de la letra o lo que yo quiero. O si yo quiero, sencillamente, le doy aquí en atributos, me voy aquí donde dice columna y puedo remover esta que yo no quiero. O voy a buscar aquí el nombre común, lo remuevo y ahí voy eliminando información que yo no necesite dentro de mis tablas. Yo aquí voy a aprovechar, voy a borrar mucha de esta información que en verdad no necesito, de los lists, el user, all ID, todo esto en verdad no lo estoy necesitando. Voy a borrar también,
el distrito, no creo que lo necesite, no creo que necesite el país, y no creo que necesite yo el estado, porque yo sé que los datos están en Montana y el país están de los datos que están aquí en Estados Unidos. Por alguna razón, me traje sin querer 2 veces latitud y longitud, y voy a dejar la información que tenemos aquí, como está dentro de lo que es mi tabla. Si tenemos ya toda la información de la tabla y nosotros queremos ver qué más podemos hacer con estos datos de tablas, qué datos podemos agregar, vamos a borrar este también. No creo que necesitemos el formation ls, porque ya tenemos el formation city, exactamente la misma información. Vamos a empezar a hacer gráficos, ver cómo podemos ver estos datos graficados, cómo podemos ver estos datos en un mapa, cómo podemos empezar a trabajar con este tipo de información en Spotify. De nuevo, me puedo ir aquí y seleccionar, le digo, cualquiera de los gráficos que yo quiero aquí, o yo puedo venir y le digo, botón derecho, y le digo que me haga un duplicado de la visualización. Y él me está abriendo la tabla que tengo mismo, me la está abriendo abajo. Y ya yo no quiero utilizar esa tabla. Vamos a cambiarlo, que no me lo muestre como tabla, que me lo muestre como mapa. Ya le di que me mostrara como mapa, y él automáticamente me va a abrir un tipo de mapeador como Google, algo más o menos similar, utiliza casi la misma tecnología de Google para mostrar mis datos. Obviamente, aquí, al traer estos datos, yo puedo ver que hay algo que está mal, porque estos datos, o los que yo empecé a trabajar, eran de información o de pozos que estaban en el norte de Estados Unidos, en Montana, pero me está dando unos pozos por aquí en China y otros aquí en norte de Pensilvania, el área de esa. ¿Cómo podemos nosotros arreglar esa información rápidamente aquí en Spotify? Sin necesidad de ir a Wellbase, borrarlos y hacer todos estos pasos. Lo podemos hacer aquí directamente. Yo puedo seleccionar aquí, me pongo los datos que me ponga creciendo o decreciendo, como yo quiero, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Y me estoy dando cuenta que de estas latitudes, estos pozos que están aquí, pueden ser estos pozos que están aquí. Estos son los que están en esta zona, perdón, si lo están viendo cuando los selecciono están aquí, y hay otros pozos que me están correspondiendo hacia los donde están en China. Vamos a seleccionarlos, vamos a decir, a ver hasta dónde nosotros llegamos, y yo puedo pensar que estos pozos que están aquí no están bien, esta longitud está bastante errada para lo que es nuestro proyecto, y la latitud también. Yo selecciono, vamos donde dice las columnas que están marcadas, y le digo que me lo borren, y me lo borro. Me lo está borrando de lo que es la interpretación de TIBCO, no me lo está borrando de lo que es de la base de datos de Geographics. Ahora yo puedo venir y voy a hacer un zoom. Vamos a mover la información. Siempre se me olvida que seleccionar esta crucecita que tenemos aquí. Vamos a hacer un zoom y vamos a ver los datos que nosotros estamos trabajando. Entonces aquí estamos trabajando ya con nuestros datos. Tenemos el estado, tenemos los condados que están aquí, estas divisiones, y cada uno de estos me va a corresponder a los datos que tenemos allí. Si yo selecciono estos pozos aquí, van a ver cuáles son los pozos que me están mostrando en mi mapa. Y me lo está haciendo de una manera interactiva. Yo no he hecho nada, no le he dicho que haga un hipervínculo. Él sencillamente, utilizando la tecnología de inteligencia artificial, él está sobreponiendo, y como tenemos latitud, longitud, locación de pozos, él me lo está mostrando haciendo un highlight dentro del mapa de donde tengo mi información. Muy bien, yo quiero traer a lo mejor otro tipo de información. Yo quiero hacer ahora unos gráficos. ¿Cómo puedo hacer yo unos gráficos aquí en TIBCO? Vamos a decir, no sé, vamos a hacer datos de TD correspondientes a World ID, por decir una información. Entonces le seleccionamos, le doy control y seleccionamos esos dos tipos de datos. Al seleccionarlos, automáticamente TIBCO me va a mostrar una serie de datos. Aquí me dice, yo creo que usted tiene unos datos que son datos numéricos, los podría presentar en un mapa de barras, un mapa de streetmap de árbol, o una tabla, un histograma. Hoy quiero utilizar, dice, no me interesa ninguno, yo me quiero ir aquí, selecciono el mío, o yo me regreso y digo, ¿saben cómo es? Yo creo que este de barras me puede servir. Lo selecciono y automáticamente me está mostrando la información de lo que es el TD con el World ID
me lo está mostrando aquí en un gráfico. Si no me gusta cómo se ve esta información, porque es muy clarito, yo le voy aquí al Canvas y lo voy a poner un poco oscuro para que sea menos impactante a la vista y me refresque un poquito más. Muy bien, ya tenemos entonces nuestros gráficos agregados. Aquí nosotros podemos jugar con el tipo de información que nosotros queramos mostrar. Si tenemos diferentes tipos de datos, podemos colorearlos dependiendo del tipo de pozo. Si le ponemos diferentes tipos de pozos, me lo va a colorear o por condado o por el nombre del pozo. Podemos agregarle cualquier discriminador que nosotros queramos y él va a clasificarlos directamente. Los podemos poner por estatus si tenemos o por el TD, que es el que teníamos en una sola. Si nos importa, podemos ponerlos en los topes de formaciones y hacerlos como nosotros queramos. Podemos agregar Data Elevation y agregamos la información allí. Si no los queremos ver de esos colores, nosotros podemos empezar a mover esa información. Aquí en la tabla, nosotros también podemos modificar esa información de la tabla, dándole con el botón, y aquí podemos cambiar la apariencia como nosotros queramos. Si tenemos los valores de los ejes X y Y, podemos mostrarlos. Vamos a agregar aquí esta información, y aquí lo que me está mostrando es que yo puedo hacer un zoom de esta barra y empezar a ver la información. Como son muchísimos datos de pozos, al ponerlos todos juntos se van a ver completos, pero yo puedo agregarlos y agregarle un zoom in, un zoom out y ver la información hacia dónde me está dando el 3D. Exactamente lo mismo aquí hacia el 3D. Si yo selecciono una de esta información, le digo este pozo, él me va a mostrar ese pozo directamente allí. Si yo selecciono varios pozos dentro de la lista, él me va a mostrar varios pozos dentro de la lista aquí y me lo está mostrando en lo que es el mapa. Sencillamente, si yo selecciono aquí, él me va mostrando la información interactivamente entre uno y otro. Ya hemos visto cómo importamos los datos, cómo limpiamos, cómo traemos información. Si yo quiero agarrar y eliminar todos estos datos que yo no me interesa que no tienen pozos, yo puedo venir y seleccionamos todos ellos. Hay maneras de hacer filtros aquí, mostrarlos dentro de la información. Yo puedo venir, pero voy a borrar estos que están aquí. Toda esa información se puede hacer por filtros, se puede jugar dentro del TIBCOT. No voy a caer en esos detalles, porque la idea es más para que vean cómo se puede importar la data, es como interactivo. Y lo que queremos ahora es importar información de la base de datos de Geographic a lo que es TIBCOT Spotfire. ¿Cómo se hace ese proceso? Ese proceso se hace de dos maneras. El primero, le damos aquí en el más, voy aquí donde dice, otros, y de aquí donde dice cargar, utilizando un ODBC, DBA, toda esta información, nosotros importamos la información. Selecciono el ODBC Data Provider, que es el que me va a permitir la interconexión dentro de la base de datos de Geographic. Recuerden que la base de datos de Geographic es SQL Size-Based y se puede interconectar con la base de datos del proyecto de TIBCOT. Digo aquí configurar, y me va a decir qué fuente vamos a utilizar. Vamos a agregar este GXDB, que es Geographic Database, significa eso, y no se preocupen por las credenciales. Si ustedes dicen, pero ¿cuáles son los passwords para conectarse a la base de datos? Es bastante fácil, es DBA, y el password es SQL. Es muy sencillo el nombre y el paso para conectarse a la base de datos de Geographic. Le decimos OK y le decimos OK. Y él me está conectando automáticamente ya a la base de datos de Geographic. Expandimos donde dice DBA y todo lo que ven ustedes aquí, todas estas cajitas y todos estos nombrecitos corresponden a la base de datos de Geographic. Cada una de esta información que ustedes tienen aquí, de la zona, completación, IP, casing, tubing, cualquier información dentro de la base de datos está relacionado con una columna, con una tabla. Esas tablas son las que nosotros tenemos aquí y son las que nosotros podemos traer información. Ustedes pueden seleccionar cualquiera de las tablas siempre y cuando tengan datos y esos datos me los va a migrar desde Geographic hasta lo que es TIBCOT Spotfire. En mi caso yo quiero, no sé, traer datos de curvas. Yo le voy a decir que me traigo curvas, el ID, información, bottom depth, cualquier tipo de información que me la traiga.
Yo también quiero ver cuáles son las curvas por zonas, que me traiga la curva por zonas, el dataset y toda esta información. Yo no me estoy trayendo información para mostrar cómo se hace el proceso. El total depth, información, data, remark, etc. Después que nosotros seleccionamos los datos que queremos mostrar, le damos también un nombre y le ponemos curvas de pozos, cualquier nombre que le queramos. Siempre es recomendable darle un nombre que tenga coherencia con lo que vamos a traer. Le decimos OK y él me va a decir, OK, ya se trajo importar la información. Expandimos aquí y él me va a decir cómo quiero traer la data. La quiero agregarla como una tabla nueva y trabajarlas con tablas individuales, o si quiero la puedo agregar a una tabla que ya esté preexistente y ponerla como una fila o como una columna. Pero sí, tráemela como la tabla preexistente, que la de cabezado de pozo, que fue la primera que yo importé, y que me la traiga como una columna. Le damos al botón que está aquí de propiedades y él me va a decir, OK, la data que tú estás trayendo tiene un valor en común con la data que está dentro, que es el Well ID. Por eso es siempre importante cuando se trae información seleccionar lo que es el Well ID de los datos que se van a traer, para que sea más fácil para el software hacer el macheo entre uno y la otra información de la misma. Seleccionamos, aquí le podemos seleccionar la información, si le queremos agregar más datos, o los datos que queremos no están machados, tienen otro nombre, no está Well ID, sino estaba, decía WID, pero el Well ID yo puedo agregarlos manualmente. También aquí podemos agregar los tipos de columnas que trae, encenderlas y apagarlas, y trabajar con tipos de importación de datos. Se lo hacemos en la unión, se separa, etcétera, de los diferentes tipos de datos que nosotros querramos. Él me va explicando aquí cómo va a ser la información o cómo se va a traer cada uno de ellos. En este caso lo dejamos que me traiga la unión, le digo OK y le decimos OK. Y él automáticamente ya me importó los nuevos datos. Y los nuevos datos, si los vemos, están aquí. ¿Ya? Se me perdieron. Lo había visto por aquí arriba, estaba course name, course data, course set y de todos los datos esos que tenemos. Aquí tenemos la información de cada uno de ellos. Si nosotros queremos seleccionarlo, seleccionamos, le decimos OK y él me extraería esta información, las podemos empezar a mapear dentro de lo que es la base de datos de Spotify y empezarlo a utilizar como información que nosotros queramos dentro de lo que es Spotify. Si nosotros queremos importar datos utilizando CSV, que es otra manera y una manera personal puede ser la más rápida, dado que para importar los datos desde la base de datos, el usuario tiene que saber qué tabla corresponde a cada dato. Y muchas veces las tablas no son los nombres, son tan claros. No dice la tabla de casing. Dentro de la tabla de casing ahí puede haber 5 o 6 diferentes tablas. Entonces puede ser un poquito más complicado hacerlo de esa manera. A mi parecer, la manera más fácil de traer datos, que va a ser mucho más rápido y más precisa, es ir a Query Builder y ustedes generan sus propios, filtros. Ya yo hice un filtro aquí, voy a agregar mi filtro, pozos con producción, voy a correr mi filtro para que vean los datos que yo tengo, y yo hice un filtro con datos que tengan, pozos que tengan producción, hidrocarburos, agua y gas. Aquí tenemos el Well ID, de nuevo es la información que va a ser común, y es la que yo voy a importar. Después que yo genere esta información, yo le voy aquí y le digo exportar los resultados como un archivo CSV, voy a guardarlos, yo los quiero guardar en mi carpeta, le doy un nombre y traigo esa información. Para exportar esa información, de nuevo, me voy aquí en Files and Data y voy a buscar aquí Browse Local Data y aquí tengo mi información, data de producción. Le digo que me lo importe y él me va a abrir esta ventanita. Esta ventanita me va a decir qué tipo de información tengo, cómo está, según tabulado, como delimitado, etcétera, y me va a estar mostrando todos los datos que yo tengo dentro de esa tabla de CSV que quiero importar y los datos que yo y cómo van a ser esos datos para importarlos. Si son datos numéricos, si son datos de días, de tiempo, etcétera, que se van a importar. Es más, yo puedo venir aquí y decir, no quiero que me importe este ID 2 porque ya la data está,
Si no quiero, a lo mejor que tengo el world name, ya yo lo tengo, o world number, no me importa, esto tampoco me importa, nada más me importa esta información. Y aquí yo le puedo venir y decir, ignórame esa fila, no me traiga esta información, cámbiala, etcétera. Todo lo que yo quiera hacer. Yo vengo, veo la información, le digo OK, y me va a hacer la misma pregunta. Es decir, OK, tienen los datos de producción, los quieres importar como una nueva tabla o los quieres importar a la tabla preexistente. Le voy a decir que me lo traiga a la tabla preexistente y él me va a decir, OK, hay algo que no está machando. Dice, no encuentro información. Entonces le digo, OK, no hay problema, vamos a agarrarlo y agregarlo manual. La información esta misma información que está aquí. Y le decimos que me traiga los datos, le decimos OK, OK, y él ahora me está mostrando los datos de producción dentro de lo que es TIBCOP Spotfire. ¿Dónde va a estar toda esa información? Si nos vamos aquí abajo, donde dice el canvas de la información, él me va mostrando aquí la plantilla de la data original, que es esta que está aquí, y todos los diferentes datos que yo voy agregando. Si me equivoqué, yo puedo agarrar y borrarlo, yo puedo combinarlos, puedo después agregarlo con las siguientes tablas, separarlos, lo que yo quiera hacer con este tipo de datos. Porque en TIBCOP todo va relacionado a diferentes plantillas o como hojas de Excel que de datos que nosotros tenemos abiertos. Muy bien, ahora tenemos entonces los datos de producción. Yo quiero ver mis datos de producción y yo quiero traer mi data de producción, mostrarlo aquí como un gráfico. Entonces yo voy a decir, muéstrame los datos de producción, selecciono los tres y de nuevo TIBCOP me está diciendo, mira, yo puedo mostrártelos así y si te los muestro así, yo quiero decir, me gusta eso, digo, muéstrame más como ese tipo de datos y él me los va mostrando. O yo le puedo decir datos de barras, como yo quiera, vamos a agregarnos estos de barras y le digo que me traigan información de lo que son datos de producción. Y ahí tengo automáticamente mis datos de producción que me está mostrando en mi interpretación del TIBCOP. Aquí me está diciendo la información total de hidrocarburos. Yo tengo que trabajar con estos datos un poquito más. Yo tengo que agregarle que no sé cuál es la información. Dice aquí el Well ID, si yo quiero para hacer algo. Y puedo empezar a mostrar de cuáles son los pozos y qué tipo de producción yo quiero. Si yo quiero cambiar el color, digamos que el gas vamos a agregarlo en verde, el hidrocarburo un poquito más rojo y el agua, obviamente, en color azul. Y vamos a agregarlo, digamos que quiero que las barras me cambien la información. Ahora aquí me aparecen los pozos y aquí es donde me van a aparecer nuestros valores. Y yo puedo jugar con esos datos como yo quiera. Es bastante flexible para trabajar con esa información. Dentro de Spotfire yo puedo igualito generar filtros, unir datas, hay un sinfín de datos. Si yo quiero venir aquí, yo puedo hacer donde dice la data. Si yo importo, como les dije, a lo mejor otra hoja de Excel, me va a aparecer aquí, que me dice el encabezado, la numeración de producción, y yo puedo jugar con una o dos de las datas, unirlas, borrar la información, concatenarla, etcétera, dentro de lo que es la base de datos de TIBCOP Spotfire para hacer una presentación. También yo puedo agregar y mover los datos como yo quiera dentro de la interpretación. Si yo los quiero ver unos al lado de otros, quiero ver las líneas, es bastante versátil a la hora de mover la información una del lado del otro. ¿Qué pasa si yo quiero traer datos o llevar, datos que tengo aquí dentro de lo que es TIBCOP a Geographics? No hay problema. Si yo quiero seleccionar a lo mejor estos datos aquí, estos pozos, le puedo dar botón derecho y le digo que me genere un filtro y me pongo a lo mejor un filtro TIBCOP, cualquier información que sea. Y lo guardo y él me va a guardar ese filtro y me lo va a aplicar automáticamente en lo que es Worldbase. O yo, tengo que activarlo. Filtro TIBCOP, aquí lo tengo, lo agregué y me está guardando, me está diciendo que tengo 763 pozos. Si yo tengo en verdad una información más referenciada aquí que yo eliminé y se concatené con datos de producción y con otros tipos de datos, los puedo llevar desde TIBCOP a lo que es Worldbase solamente con un clic. Si quiero trabajar con otra información que ya yo tengo prehecha, vamos a abrirla, voy a abrir esta de análisis aquí y voy a decir que me muestre información
que yo tenía cargada, que es otros datos de Williston. Bueno, yo hice otros análisis, trabajé con análisis de datos de producción del Williston y lo estoy mostrando aquí. Aquí automáticamente lo que hice yo fue traer los datos que estaban en la otra presentación aquí a mi interpretación de tipo. La otra yo la guardé. Aquí tengo un mapa de tendencias de árbol, como se le llama, un gráfico, y me está mostrando los números de pozos que tengo por condado, por el área que tenemos aquí de producción. Me está diciendo que en este condado tiene 623 pozos. Si me voy a lo mejor este es Roswell, dice que tengo 138, este está vacío, este Adams tiene 3 y así sucesivamente. Si selecciono cualquiera de ellos, van a ver cómo automáticamente él me va a mostrar los datos de cada uno de ellos que tenemos la información. Podemos ir más hacia abajo y me está mostrando los pozos donde está en cada uno de esos datos. De nuevo, yo puedo hacer concatenar adentro, hacer un filtro, decirle que cada vez que yo selecciono el Roswell, me los puede mostrar de primero y mostrarlo en un gráfico aparte y hacer muchísima más información. Aquí yo tengo un gráfico de pasteles, de tortas, de los datos de producción, el acumulado de hidrocarburos por zonas de producción, viendo cuál es la zona que más se perfora. Si selecciono aquí, la zona que más se perfora es la de Red River, esta que está aquí. Y me está mostrando todos los pozos donde se perfora el Red River y me está haciendo el análisis directamente aquí, cuánto es la producción, cuánto me está dando cada uno, etc. Si me voy a otro tipo de zona, la Niskud, que es este que está aquí, se perfora el 7%, me está mostrando en estos poquitos aquí y en estos campos que nada más tenemos aquí. Tenemos otra producción, esta que está aquí, que sería el backend, pero la que está más arriba, está en esta zona de Richard, y tenemos aquí los datos de producción de cada uno de ellos, lo que me ayuda a interpretar la data mucho más fácil. ¿Qué pasa si yo traje estos datos de producción? Yo no los tenía guardados en Geographic. Vino el ingeniero, tenía cargado una base de datos desde otro software que hace análisis económico y los traemos de aquí. O utilizamos otro software para hacer análisis de reservorio. Análisis de reservorio, Monte Carlo, toda esta información se puede traer aquí, se trajo aquí, y yo me quiero llevar esa información a Geographic. Digo, ok, yo no tengo esos datos dentro de mi proyecto. ¿Cómo lo puedo hacer yo y cómo puedo importar esa información? Es bastante sencillo. Sencillamente, ustedes lo que pueden extraer de todos esos datos a lo que es Zone Manager. El Zone Manager, ustedes tienen que crear una zona, seleccionan la zona, generan los atributos. La zona recuerden que puede ser todo el pozo, o de un tope y una base, y después lo que hacen ustedes es seleccionar en la tabla, decirle agregar la zona a Zone Manager, me va a decir en qué zona, qué tipo de atributo va a estar asociado, si es gas, hidrocarburo o agua, y le decimos importar, y él me va a importar esos datos directamente a Zone Manager. Aquí voy a tener los datos esos que ya no tenían cargados dentro de Geographic, dentro del proyecto, pero los tenía TIBCO, me los puedo traer dentro de Geographic y después yo guardarlos como una capa o guardarlos en Wall-Base, lo que yo quiera hacer dentro de Geographic. Aquí abajo también el TIBCO funciona como una hoja de Excel y ustedes pueden hacer diferentes pestañas o diferentes análisis que ustedes quieran. Aquí tengo una que se llama Williston General y aquí tengo uno que se llama Datos de Producción. Y podemos ver aquí cada uno de la producción, cuáles son los pozos, si tenemos pozos que tienen TD, aquí tenemos los datos con los operadores, vamos a ver qué operadores tenemos, qué información tienen ellos, cuáles de los operadores tienen más pozos, y aquí me está dando el análisis acumulativo de cada uno, dependiendo del operador, me está diciendo cuántos pozos tiene y cuánto está produciendo cada uno de ellos. Se puede aplicar también si ustedes tienen un mismo campo, y quieren producir los pozos, están de producción en diferentes zonas, los pueden traer esa información aquí. También, chicos, ustedes pueden traer un mapa, es que no tiene mucho sentido porque sería elevación y longitud, pero ustedes pueden poner un mapa 3D, rotarlo y mostrar cualquiera de las informaciones que ustedes quieran dentro del gráfico de 3D. Podemos utilizar también, como les dije, ciertos análisis estadísticos dentro de TIBCO Spotfire. Si nos vamos aquí en las herramientas, aquí tienen varios análisis que ya vienen prehechos.
este sería un tipo de modelo de regresión lineal para la producción de hidrocarburos. Sencillamente lo que se puede seleccionar regresión, por esa regresión de árbol, regresión lineal, el tipo de tabla y cuál es el dato que quiero que me la haga el análisis estadístico. Le dije que fuese el de producción de hidrocarburos y me va a traer los datos residuales con los que son ajustables, el tipo de operador, con la variable de importancia, y aquí están los valores de hidrocarburos basados en los números de pozos, en los operadores y la cantidad de hidrocarburos que él me está generando. Y me está dando estos ciertos tipos de datos analíticos estadísticos. Tenemos uno también aquí de gas, hidrocarburos y agua. Yo seleccioné, hice otro modelo y él me generó un modelo. Este también es otra regresión estadística comparando lo que es el dato de hidrocarburos, de agua y de gas dentro de mi área, poniéndolo en cuenta con los pozos y con los operadores. Y me está mostrando aquí cómo serán los valores de importancia entre cada uno de ellos, las variables, las partes residuales, cómo sería una curva de ROC, etcétera, dentro de la interpretación en tipo Spotfire. Si esta información nos interesa, nosotros podemos guardar y después las podemos exportar como diferentes formatos y los podemos poner en una presentación, en PDF, etcétera, de lo que es de TIBCO. Pero de nuevo, todos estos datos van a estar guardados en lo que es TIBCO Spotfire, en lo que es el software, se van a poder utilizar en diferentes tipos de proyectos si se guarda como una plantilla. Para terminar, me gustaría mostrarles, como siempre, se le cambia aquí, los siguientes pasos. Si quieren ustedes generar datos, casos de Geographics, ver información, ver white papers, ver ciertas soluciones, por favor vayan a la página de soporte support.lmkr.com. Si quieren ver webinars que nosotros hemos hecho, y este webinar va a estar allí, tienen que visitar la página de lmkr.com. Allí hay una ventana, la primera que abre que dice Recent Webinars, y ahí van a estar todos los webinars que hemos hecho durante la historia. Y también van a estar webinars más recientes, van a estar en la primera página, y van a estar en inglés o en español. Tenemos aquí, si quieren hacer una evaluación de los productos de Geographic o de GBERT, pueden irse también en la página de la MKR, donde dice Test Drive, ahí pueden solicitar información para hacer una evaluación de los datos, de los módulos. Si quieren ver información específica de cada producto que ustedes quieran, no sé, están buscando algo para hacer inversión sísmica, tenemos productos, o para hacer generación de atributos avanzados, o hacer análisis geológico. Ahí están toda la información de los datos y de cada uno de los módulos, explicando qué puede hacer cada uno de ellos. Si están interesados en evaluar, en buscar información, en ver cómo pueden obtener una licencia, por favor escríbanle a ventas@lmkr.com. También me faltó decir que, no lo agregué aquí, pero en la página de soporte hay una pestaña que se llama Training, clases creo que se llaman así. Allí nosotros tenemos diferentes tipos de clases totalmente gratis para todos los usuarios de Geographics. Y estas clases son clases cortas, se están dando todo el tiempo ahorita por lo de la pandemia. Es la manera como el MKR quiere retribuir a nuestros clientes y ayudándolos en estos momentos difíciles para que aprendan un poco más de las herramientas de Geographics. Son clases cortas de mediodía o un par de horas en diferentes tópicos de cómo cargar bases de datos sísmicos, cómo hacer correlaciones, cómo hacer mapas, etcétera. Están esas clases allí. Se ponen en la página de soporte y ahí está en la pestaña de training, igual aquí en lmkr.com. Ahí se pueden ver, está en la lista de las clases, ven qué días les favorecen, llenan el formulario y automáticamente ustedes se listan las clases. Estas clases son virtuales, se dan por medio de la computadora. Tenemos nuestras personas que entrenan aquí en Estados Unidos y son los encargados de dar esa clase remotamente, y ustedes están en su casa, en la oficina, sanos y salvos, viendo la clase y siguiendo todas las clases que se les está dando. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado y que tengan un feliz día. Todas las preguntas que ustedes nos hacen llegar,
van a ser contestadas en un correo general para cada uno, para todas las personas. Así no se quedan afuera dependiendo de las preguntas que tengan y todos pueden tener la misma respuesta. De nuevo, muchísimas gracias por compartir este nuevo seminario y los espero en el próximo seminario que vamos a dar. Hasta luego, feliz día.